Dios les bendiga, hermanos. Bueno, primeramente agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí para predicar su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 2, del 7 al 10. ¿Me confirman con un amén? Jueces 2, del 7 al 10. Amén. Bueno, Jueces 2, del 7 al 10 dice: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida de sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a empezar definiendo qué es un legado. Legado dice que son creencias, palabras, valores y tradiciones que una persona transmite a otra, de generación en generación. Pero hay varios tipos de legados. Está el legado material. ¿Quién me puede decir de pronto un ejemplo de un legado material? Una herencia, un carro, terrenos o casas, algo que una persona le está transmitiendo a la otra para que él siga con ese bien. Un legado espiritual nos dice que son enseñanzas, valores, ejemplo de vida y fe en Dios. Y un legado cultural o moral son tradiciones o costumbres. Un ejemplo de eso es, digamos, que ustedes de pronto no han visto que un papá sube las escaleras eléctricas haciendo así, y que de pronto el hijo también está al lado subiendo las escaleras eléctricas haciendo así. Eso es un legado como cultural o moral, porque está siguiendo las costumbres y lo que hace el papá. Porque los niños siempre están viendo lo que nosotros hacemos. ¿Y quién me puede decir cuál es el tema de hoy? Vamos a decirlo otra vez todos juntos. 1, 2 y 3. Un legado de unción y poder. Bueno, un legado de unción y poder es como una fusión entre un legado espiritual, moral o cultural. ¿Por qué espiritual? Porque se nos enseña desde chiquitos la fe y el amor en Dios ante cualquier cosa. Y moral, porque se nos enseña qué es lo que debemos de hacer para agradar a Dios. Digamos que venir a culto, orar. Entonces, la unión de estos dos nos da como resultado una persona con una convicción plena en Dios y firme que tenemos, con costumbres cristianas que adoran y glorifican al Señor. Amén, gloria a Dios. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo quiero felicitar en esta noche a las damas Dorcas por tan bonito programa que se ha realizado. Estos programas no vienen a la mente de ellas por hacer rellenos, sino porque realmente son necesarios para la formación de nuestra vida espiritual. Amén. Pero pensaba yo en este momento, y bueno, el desfile estuvo muy bonito, pero pues no solo las madres ni solo las mujeres somos las encargadas de dejar un buen legado, un legado de unción y de poder. Yo creo que los hombres, el jefe del hogar, es el más implicado, o la persona que debe estar ahí adelante, buscando dejar un buen legado a sus hijos. Y él sería el primer responsable de dejar un buen legado, porque él mencionaba varios tipos de legado hace un momento. Yo puedo dejar un legado material, decía ella, y está bien dejarle a los hijos un legado intelectual, que tampoco está mal. Pero si vamos a hablar de dejar un legado de unción y poder, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que yo debo conocer a Jesús, de que yo debo saber quién es ese Dios grande y poderoso. Ese buen legado debe estar basado en la fe, en la confianza y en la obediencia a Dios. Ese es un legado de unción y poder. El legado tiene principios bíblicos, no es algo que se inventaron ahora. Desde el Génesis, la Biblia me enseña que Adán
estaba enseñando a sus hijos un buen legado. Dice la Biblia que Caín y Abel presentaban ofrendas a Jehová su Dios. Y si Caín y Abel presentaban ofrendas, era porque Adán les había enseñado a conocer a su Dios. Era porque conocían a Dios. También vemos más adelante a Noé, que también entró en el arca con su familia. Y si su familia entró en el arca con él, era porque Noé había dejado un legado de unción y poder, como es la obediencia. Si Abraham obedeció a Dios cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, era porque su padre Taré le había dejado un legado de unción y poder, como es el legado de la fe. Ese era el legado que había recibido Abraham de su padre. Isaac recibe de Abraham su padre el legado de la fe y la promesa de Dios para su vida. Más adelante la escritura me muestra a Moisés dejando el legado de unción y poder. No solo me habla de una familia, sino de una nación completa, de un pueblo completo donde era el siervo que Dios había elegido para dejarle una unción, un legado, para transmitir a ese pueblo un legado de unción y poder. En ese tiempo Dios ve la necesidad de entregar a su siervo Moisés un legado escrito. Hasta el momento no había escritura, todo era verbal, el legado que se había dejado. Pero aquí ya Dios escribe unos mandamientos, escribe un legado que Moisés tenía que transmitir a su pueblo, para que él lo transmitiera de generación en generación. Y dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el versículo 20 me dice la palabra del Señor: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios lo había encargado de transmitir este legado. Dios lo había encargado de que este legado no se perdiera, de que fuera de generación en generación, de que ellos supieran que Dios los había sacado con mano poderosa. Aquí no importaba tanto el legado cultural o material, sino que ellos debían de saber quién era ese Dios que los había sacado de la esclavitud. Pero los padres, hubo un momento que no tuvieron en cuenta estas advertencias, este mandamiento, este legado, y lo dejaron perder. Hubo una generación que se levantó que no conocía a Jehová, y esto trajo unas graves consecuencias. Como podemos ver en Jueces 2:10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vemos que un legado no siempre va a permanecer, porque puede olvidarse hasta el punto de desaparecer. Porque, como decía mi mamá, ellos no cumplieron el mandato de repetir las maravillas que Dios había hecho con Israel. Cada generación que pasaba desaparecía poco a poco, o se dejaba de un lado el legado y las cosas que Dios había hecho, hasta llegar a un punto donde ya no existía ese legado de unción y poder. Entonces siguieron el legado de a la forma de ellos, y no era una forma buena. Porque si seguimos leyendo Jueces, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ustedes qué dicen, mis hermanos, ¿les fue bien o les fue mal? Les fue muy mal, porque vemos que hasta provocaron la ira de Dios. Las consecuencias fueron que les entregó a manos de ladrones para dejarlos sin nada, los vendió a los enemigos, y a donde iba la mano de Dios, iba con ellos, pero no iba con ellos para bien, iba con ellos para mal, y por eso tuvieron gran aflicción. Y aquí podemos observar que las consecuencias no siempre la pagan las generaciones, pues que como que dejaron de un lado, sino que las futuras generaciones, porque en sí no era culpa de ellos, porque ellos no conocían a Jehová, ellos no conocían todo lo que había hecho Dios por Israel. Entonces en sí la culpa era de sus antepasados, que no cumplieron el mandato de Dios y lo que Dios les había dejado. Dejaron olvidar las costumbres y las creencias, dejando morir ese legado de unción y poder que el Señor les había dicho ya que mantuvieran. Amén. Ese legado se fue perdiendo poco a poco, y la pregunta es, ¿será que se puede cambiar un mal legado? Muchas personas no tuvieron, la oportunidad de pronto de nacer en un hogar cristiano, sino que conocieron a Dios ya de una avanzada edad, o ya siendo jóvenes, ya siendo adultos, y no tuvieron, de pronto ya tienen hijos grandes, hijos que ya llegaron a una edad de la adultez, y de pronto ya no es tan fácil instruirlos, porque una cosa es cuando uno tiene un hijo y empieza a enseñarle el temor a Jehová. Un niño aprende lo que usted le enseñe, mi hermano. Y muchos padres han llegado al camino del Señor, pero no han tenido la oportunidad de instruirlos. De pronto ya están muy grandes, y es muy difícil para un padre ver cómo su hijo se está perdiendo, cómo su hijo está en el mundo, cómo lo invita de pronto a la iglesia, le habla de Dios, pero cada que lo hace simplemente obtiene un rechazo ante esa situación. Pero déjame decirte, estimado hermano, este mensaje no es solo para las damas, es para la iglesia en general. Y si Dios puso este tema, hermanos, es porque necesitamos dejar un buen legado. En este momento, hermanos, el mundo se está deteriorando de una forma impresionante, pero usted y yo podemos cambiar ese legado. En el segundo libro de Reyes encontramos la historia de un mal legado familiar. Manasés era el padre de Amón, y de Amón nació el rey Josías. Josías era nieto de Manasés. Manasés fue uno de los reyes más idólatras de Judá. Amón, su hijo, había seguido su legado y habían construido cantidad de cosas. La casa de Jehová, la que había construido Salomón, la habían llenado de idolatría, de cosas para adorar a Baal. Tenían unas diosas, adoraban al sol, adoraban la luna, cualquier cosa que se les atravesaba en el camino la adoraban. Y Amón había seguido el legado de su padre, le había dejado un mal legado. Pero de pronto se levanta Josías, creció en un ambiente de idolatría, pero a los 8 años muere su padre Amón y tiene que empezar a reinar en Judá. Y comienza este joven a cambiar ese legado. A sus 18 años ya había destruido cantidad de cosas, mandó a destruir toda la idolatría, a limpiar la casa de Jehová, y empezó a cambiar este legado. Porque sí podemos, cuando Dios está en nuestra vida, sí podemos cambiar un mal legado. El sábado escuchaba la noticia, leía una noticia, y el encabezado o el título de la noticia era: muere Willy Colón y nos deja un gran legado. Ahora, ¿quiénes seguirán su legado? Y este hombre fue muy reconocido, era un cantante. No sé si alguno lo conoce, lo escuchó. A ver, algunos lo conocen. Yo pensé que aquí nadie conocía a Willy Colón.
pero bueno, era un cantante muy reconocido. Y para la gente se reunieron en muchos lugares y le rendían homenajes y lloraban porque se había muerto el hombre que había dejado un gran legado. Pero para mí ese no es un buen legado. Para mí un legado tiene que ser un legado de unción y poder. Y usted y yo podemos cambiar la historia de este mundo. Usted y yo podemos cambiar ese legado. En el mundo a diario mueren muchos artistas que la gente dice y dejó un gran legado. Pero hermano, qué bueno, qué bonito cuando vemos nosotros otro título de otra persona que sí vivió para Dios, que duele de pronto cuando parten hacia la eternidad, pero sabemos que dejaron un buen legado. También la Biblia me habla de Gedeón. Destruyó el altar que tenía su padre y decidió cambiar ese legado de idolatría. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo le estaba hablando esto a Gedeón para que de nuevo le recordara a su pueblo que él era quien los había sacado y los había librado de la mano de servidumbre. Os libraré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os destruí su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. Él estaba hablando a Gedeón y lo estaba mandando también para que cambiara ese mal legado de su padre. Ese mal legado se puede cambiar, pero necesitamos que se levante una generación dispuesta a cambiar el mal legado que de pronto te dejó tu abuelo, que de pronto te dejó tu familia. Mis padres vienen de una familia que era muy católica, una familia muy tradicional, tanto abuelos como maternos como paternos. Eran muy idólatras, pero mis padres decidieron cambiar ese mal legado. Un día Dios se cruzó en el camino de ellos y empezaron a caminar con el Señor y empezaron a enseñarnos un buen legado. Hoy somos una familia muy grande que adoramos y glorificamos al Señor. Mis hermanos todos alaban y predican este poderoso mensaje. Todos conocemos a este Dios que mis padres me enseñaron. Mis sobrinos ya lo están enseñando a los hijos de ellos. Entonces necesitamos es una generación que se levante contra toda potestad del enemigo, a desafiar todo lo de este mundo para que pueda cambiar la historia de un mal legado. Amén. Y no solamente nuestros papás dejan los legados, sino nosotros también, los adolescentes y los jóvenes también dejamos legados, aunque nosotros no tengamos hijos. Voy a leer el Salmo 78, 2. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nuestro legado, jóvenes y adolescentes, lo dejamos con nuestra forma de ser, contando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, con nuestro ejemplo a nuestros amigos y a nuestros hermanitos, no solamente nuestros papás a nosotros. Y dejamos una huella en esos corazones. Dejamos la palabra de Dios sembrada porque nuestros padres nos la dejaron un día a nosotros. Debemos contarla, y no solamente a nuestros hijos, sino a todos los que podamos. En el momento en que tal vez de pronto un amigo o tu hermano necesite de Dios y esté en un momento difícil, él se va a acordar del Dios del cual tú le hablaste, que existe y le mostraste. Muchachos, las generaciones que se están levantando nos están observando cada cosa que hacemos. Todo lo que hacemos lo están mirando los niños de la iglesia. Y no solo de la iglesia, también los que están fuera. Ellos ven nuestro ejemplo. Por ejemplo, los niños que se sientan en primera fila a ver el baterista cómo toca, y él también está allá abajo imitando los mismos movimientos porque está viendo lo que usted está haciendo. O la niña que tiene el micrófono y que se sube acá a cantar porque ve que las hermanas y las adolescentes también están aquí haciéndolo. Estamos dejando un legado a esos niños que, aunque no seamos sus papás,
Tenemos que seguir sirviéndole a Dios para servirles de ejemplo, para que ellos cuando crezcan puedan servirle al Dios que nosotros servimos. Entonces damos una alabanza al Señor. Bueno, yo voy a pasar a dar un testimonio. Resulta que cuando yo era pequeña, mi padre, no sé si muchos sepan, pero mi padre se fue y mi mamá quedó como a la cabeza del hogar. Y a ella le tocaba muy duro porque salía muy tarde de trabajar y pues llegaba muy cansada del trabajo y aún así iba a culto y nos llevaba a nosotros. O a veces de pronto llegaba tarde, pero igual nos íbamos al culto y llegábamos, como se dice, a la pero llegábamos al culto. Y en sus tiempos libres nos inculcaba a mi hermano y a mí la palabra de Dios. Y con su ejemplo veíamos que ella era una mujer que tenía a Dios y una mujer de Dios. En las noches ella se arrodillaba a orar y yo me arrodillaba junto a ella. Y solo escuchaba su llanto y cómo ella oraba al Señor. Pero eso se quedaba en mi corazón. Y ahora sé que muchas veces ella quiso tirar la toalla. Ella quiso apartarse, pero lo primero que venía a su cabeza eran sus hijos. ¿Y cómo íbamos a hacer a nosotros en un futuro? Imagínense lo que ella pensaba de que de pronto estuviéramos sin Dios. Eso era lo que ella pensaba y de eso agarraba fuerzas también y le decía al Señor que le diera nuevas fuerzas para dejarnos un buen legado a nosotros y que conociéramos a Dios para que no sufriéramos como lo leíamos, como lo hizo el pueblo de Israel, porque sufrió, porque no conoció a Jehová. Y ahora por la gracia de Dios los dos estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella dejó ese legado de unción y poder en nosotros dos. Y es que, hermanos, a veces nadie nos habla de lo difícil que puede ser seguir con un legado, de luchar cada día por realmente hacer las cosas bien y ser un orgullo para tu familia. Y es normal que a veces de pronto te sientas insuficiente, te sientas cansado o que no podemos más. Porque somos humanos, amén, lo dice la Biblia. Y el hecho no está en dejar esperar y nosotros esperar a ya tocar fondo y a vernos en las últimas, no, mis hermanos. Porque en ese momento va a ser mucho más difícil salir de la situación en que estás y tu legado ya va a estar manchado y más si tienes hijos. Porque ellos siempre estarán ahí viendo lo que tú haces. Pero no hace falta llegar a tocar fondo, pero igualmente tenga en su corazón y en su mente que si usted llega algún día a tocar fondo, Dios limpia, Dios restaura y da testimonios grandes, amén. Dios da fuerza al que no las tiene, porque un buen legado, como decía mi mamá, puede cambiar, no simplemente es como yo ya vengo de una familia que es así, yo también soy así, no, uno tiene que marcar la diferencia porque somos hijos de Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, estamos viviendo una época actual que vemos que el mundo está en decadencia, una decadencia moral. Se ha perdido la buena moral. Estamos en una época en donde los diferentes gobiernos apoyan el aborto, algunos padres de familia también. Un padre o una madre no tiene problema en decirle a su hija adolescente: estás muy joven para continuar con el embarazo, hay que interrumpir ese embarazo. Otros padres, simplemente para evitar estas situaciones, optan por enseñar a sus adolescentes el sexo seguro, olvidando que debemos enseñarles que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que es una criatura de Dios y que debe guardarse para Dios, y que llegará su momento en que Dios pondrá un hombre en su camino y podrá contraer matrimonio y podrá tener una vida sexual. Hermanos, pero los padres simplemente le enseñan a su hijo adolescente un sexo seguro, la eutanasia. Una persona puede decidir ahora cuándo quiere morir. Dicen que todo ser humano tiene derecho a una muerte digna, cuando fue Dios quien nos dio la vida y Él es el que decide cuándo quitarla. Hermanos, y todo eso es lo que está llenando la cabeza de nuestros niños, de nuestros adolescentes. La identidad de género. Muchos de los padres de este siglo XXI enseñan a sus hijos que pueden tener una libre identidad de género. No importa cuál es su sexo, lo importante es que puedan desarrollar su libre personalidad. Eso es lo que se enseña ahora a muchos niños de allá afuera.
Eso es lo que aprenden muchos niños en los colegios. Y muchas veces los mandamos al colegio, ni siquiera tenemos en cuenta, ni siquiera conocemos a su profesor. A veces nos preocupamos por otras cosas materiales y por mandarlos al mejor colegio, pero de pronto en ese colegio les están enseñando todos este tipo de cosas a nuestros niños. Independientemente de su sexo, el menor puede decidir si quiere ser hombre o mujer, o ahora puede decidir si quiere ser hasta animal, y no hay problema para la sociedad. Hermanos, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hoy aquí hay unos padres, hoy aquí hay una iglesia que sabe clamar a Dios y que va a seguir transmitiendo, que transmite a nuestros hijos. Es un legado de unción y poder. Eso es lo que estamos viviendo, es una realidad. Y sabe qué es lo peor, estimados hermanos, que peores cosas vendrán. Yo no sé qué va a tener que vivir la generación de Alison, de Sarita, de todas las niñas que están a esa edad. No sabemos de aquí a 15, 20 años qué se está viendo en este mundo, con todo lo que ya estamos viendo en este momento. Pero necesitamos que ellos conozcan a Dios, que ellos nunca olviden que sus padres tenían un Dios poderoso, que ellos nunca olviden que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, cuando Dios le escribía a Moisés estas palabras, le decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuche bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cada 8 días que vengan a la escuela dominical. No, mi hermano, hablarás de ella todos los días. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si nosotros hacemos todo esto, yo no sé en qué estamos fallando, pero este es el legado de unción y poder. Pero mis hermanos, a veces nos preocupamos más por buscar el mejor colegio, nos preocupamos más porque no le falte nada material, nos preocupamos porque debe tener el mismo celular que tiene la compañera, la misma marca de ropa, porque si no se me acompleja y le hacen bullying en el colegio. A veces no tenemos en cuenta que mientras están en nuestra casa están relativamente seguros, pero cuando salen al colegio, cuando salen a la universidad, cuando salen a algún lugar, salen a enfrentarse a un mundo lleno de ideologías inventadas por el hombre y que desagradan a Dios. No nos damos cuenta que salen a encontrarse con teologías que a veces no conocemos ni nosotros. Pero sabes una cosa, mi hermano, las cosas materiales se olvidan fácilmente. Como les decía ahora, mi familia, donde yo nací, donde crecí, era una familia muy humilde. De pronto no había mucha comodidad, no había lujos. Dios proveía siempre lo necesario a mi padre para sostener 5 hijos y una esposa. Mi madre, ella siempre estuvo ahí orando y sirviendo a Dios. Y en sus noches de agonía, en sus noches de enfermedad, yo solo escuchaba cómo ella clamaba a Dios por sus hijos. Dios nunca nos faltó con la provisión. Yo no recuerdo en este momento, hermanos, si cuando cumplí 7 años, 8 años, 10, 11 años, si me regalaron de pronto una muñeca, si una torta, si me compraron unos zapatos, muy probablemente no lo hicieron. Pero son cosas que yo ya no me acuerdo. Son cosas que he olvidado. Pero lo que nunca voy a olvidar, mis hermanos, es ese legado de unción y poder que dejaron mis padres. Nunca voy a olvidar a mi madre. Cuando en cada uno de estos cumpleaños
resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Hija, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hija, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esas serán las palabras de ella. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. No se preocupe tanto, mi hermana, por conseguirle la mejor consola a su hijo, por conseguir el mejor videojuego, que él seguramente lo va a olvidar cuando sea adulto. Déjale un legado de unción y poder. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Cuando fuera viejo, esas palabras estarán en su mente y en su corazón. No sé cuántas veces en el día le hablas de ese Dios de poder. No sé, cuando sale su hijo de su casa, si usted se arrodilla a orar o lo pone ante la presencia de Dios. No sé si cuando él tiene momentos difíciles, usted entra a ese cuarto y se arrodilla a orar y le pide a Dios por él. Enséñale un legado de unción y poder. Que puedas decirle: tu Dios será mi Dios. Como lo hizo Ruth y Noemí, ella siguió ese legado y le dijo: tu Dios será mi Dios. Y eso él nunca lo va a olvidar. Eso ella siempre lo va a recordar donde quiera que vaya en el momento difícil. Ubíquese de pie, estimados hermanos. Ahora hicimos un desfile de que vive.